A ver, 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 a ver. Todo este escenario político es en general pico la pampa. Por supuesto que la señora Felicita Bonavita este escenario lo conoce como muy buena pampeana. El presidente de la República, ministros, Catopodis, Mandur, lo vemos Aguado, y afirmaciones vinculadas con la palabra poder. Poder y gobierno, gobierno y poder. En el ida y vuelta, momentito, compañero. ¿Qué dijo usted, presidente? Una sociedad se desarrolla si todos se desarrollan. Pero una sociedad donde unos pocos acumulan y millones distribuyen pobreza, esa es una mala sociedad. Una sociedad donde tiene un lugar, donde crece y ese crecimiento se concentra, mientras el resto del país se empobrece, ese es un mal modo de crecimiento. Nosotros tenemos que lograr que la Argentina se desarrolle, no que crezca, que se desarrolle. Crecer, crecemos. Generar trabajo, generamos trabajo. Pero no estamos logrando todavía que ese desarrollo se dé por igual en todos los rincones de la patria. Y para cambiarlo, lo dije el primer día, no voy a gobernar yo, voy a gobernar con todos los gobernadores de esta patria. Y esta es la tarea que tengo yo como gobierno. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. Y yo estoy seguro que ese pueblo lo que quiere es esto, que trabajemos juntos, que nos integremos. Las 4 provincias que son por donde pasa el río Colorado, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires, me han pedido que hagamos un estudio de impacto ambiental sobre los efectos que podría generar la construcción de esa obra hídrica. Y yo voy a hacer lugar a que se haga el estudio de impacto ambiental. Voy a hacer lugar, porque así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos no son propiedad de nadie y el agua no es propiedad de nadie, es propiedad de los argentinos y las argentinas que lo necesitan. ¿Y por qué la obsesión de la obra pública y por qué la obsesión de la vivienda? Porque eso hace al desarrollo. Eso hace al desarrollo. Y porque la vivienda, tener un techo donde una familia pueda guarecerse, es a esta altura un derecho humano. No es un privilegio. Y esos problemas no los resuelven los mercados, esos problemas los resuelve el Estado. Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el Estado debe estar cubriendo las necesidades, porque donde hay una necesidad hay un derecho. Eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así. Conceptos, dogma, principios, agua y poder. Y en paralelo, vamos a hacer una génesis, te escucho. Sí, bueno, 2 cuestiones. La interna de fondo, por supuesto, ¿no? Las discusiones hacia el seno del Frente de Todos, que no son cuestiones personales, son discusiones de fondo, bien marcadas, las que están en disputa. Estructurales y de gestión. Una referencia a Portezuelo del Viento. Es una obra que Mendoza ambiciona ya desde hace mucho tiempo. Durante el gobierno de Mauricio Macri se comprometieron los fondos. La Pampa en ese momento sola enfrentaba la postura del resto de las provincias y ahora ya no en soledad, con Neuquén, Río Negro, provincia de Buenos Aires, provincias que también se verían afectadas por el corte del río Colorado, piden eso, que tiene mucho raciocinio, ¿no? Un estudio de impacto ambiental. Y La Pampa tiene el río Atuel cortado desde hace décadas, entonces cuando miran eso que realmente es un ecocidio y está en la Corte Suprema de Justicia el tema, dice, no, otra vez la misma historia, ecocidio. Y ahora con el Colorado, ese es el concepto, ecocidio. Y ahora con el Colorado, bueno, hay pueblos enteros que dependen justamente del agua del río Colorado. Pero otro tema, dice el presidente Alberto Fernández. Para ser un sinónimo de río que atraviesa y a dónde va.
Sí, bueno, ¿a dónde va este río? Me parece que es la gran pregunta, ¿no? ¿A dónde nos va a dejar este río? ¿Dónde desborda? ¿A quién le estaba respondiendo el presidente Alberto Fernández cuando dice el gobierno no es mío, este gobierno es de ustedes, el gobierno... Porque esto pasó después del mediodía. De todo. Después del mediodía le estaba contestando al Cuervo Larroque, que ya desde hace algunos días viene planteando, podríamos decir de manera descarnada, las diferencias que hay. ¿Es solo Larroque? Él es ministro de Desarrollo Social, hombre Larroque muy es próximo. el vocero del kirchnerismo. Ahí está. Es el vocero del kirchnerismo. Vamos a repasar algunos de los dichos del Cuervo Larroque. Durante estos últimos días viene hablando y bastante. Volvió a hacerlo durante esta mañana. Si vos te cortás solo, por lo menos trae resultados. Esto es lo que dice el Cuervo Larroque. ¿Qué es lo que más ruido hace? Bueno, el modelo económico. La discusión es esa, la agenda económica. Creo que se adulteró el contrato electoral. Si bien Alberto expresa una mirada moderada, él no llegó a la presidencia a través de esa mirada. Cuando habla del contrato electoral, ¿qué están pidiendo? Volver a las bases del año 2019. Lo ha dicho el presidente también en algún momento, ¿no? Retomar las bases del 2019. Pero bueno, parece que de ahí a sentarse en una mesa y retomarla está costando y bastante. Pero no solamente fue el Cuervo Larroque el que se expresó y lo viene haciendo en estos últimos días. Para quienes quieren entender también, hay un tuit de la vicepresidenta de las últimas horas que alude a otra situación. Vamos a repasar el hilo, en realidad, para después recaer en ese tuit que hace referencia a la cuestión gobierno. En casa con Pilar del Río, periodista y esposa de José Saramago, premio Nobel de Literatura, viajó a nuestro país invitada por la Feria del Libro. Y fíjate, Horacio, lo que cuenta. Los conocí en mayo de 2003, compartiendo una cena junto a empresarios, intelectuales, periodistas y dirigentes de derechos humanos. Y sigue Cristina Kirchner. Dice, faltaban unos días para el balotaje. Y la discusión durante la noche fue cómo íbamos a hacer para legitimarnos si el otro candidato renunciaba y no había segunda vuelta. Algo que efectivamente después ocurre, ¿no? Queda Néstor Kirchner solo. Y fíjate este último tuit, que es el que más se vincula a la discusión del día y de los últimos días. La pregunta era, ¿cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis del año 2001 con apenas el 22% de votos? Mi respuesta fue única y categórica, dice la actual vicepresidenta. Nos íbamos a legitimar gobernando, porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión. Y en esas últimas líneas está todo. Ahí está el río que lo lleva el Cuervo Larroque. Te pido un favor, volveme al último tuit, por favor. El último tuit. Para volver a releer esos dos conceptos. Vos fíjate que esto que ella dice, nos íbamos a legitimar gobernando porque se podía ser legítimo y legal de origen. Y no de gestión. Pero no de gestión, porque después si llegás a la gestión y haces otra cosa, bueno, no legitimás. Esto se conecta directamente con lo que el Cuervo Larroque reclama, que es el contrato electoral, lo que hablamos en el año 2019. Muy claro, muy claro, muy claro. La seguimos pensando. Qué bueno pensar en voz alta.